Les damos gracias a Dios por esta tarde que nos da la oportunidad, ¿verdad?, de tener un devocional más de este miércoles. Vamos a orar para que podamos iniciar con el devocional. Padre Santo, bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, nuevamente, Señor, de de tener este tipo de devocional juntamente con nuestros hermanos, Señor, que sea de bendición, Señor. Gracias por los que ya por lo que se conectó, Señor, y que los que posteriormente se pudieran conectar, Padre, y por los que lo ven por las redes sociales, Señor, que tú sigas hablando en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos que a través de tu palabra tú sigues edificando, consolando, exhortando nuestras vidas, Señor, para que nosotros, Señor, sigamos creciendo, Señor, para que sigamos buscándote, Señor, y perseverando, Señor, en tu palabra, Señor, y en buscarte en todo momento, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has dado la oportunidad, Señor, que durante el día, Señor, hacer nuestras actividades, Señor, y podemos, Señor, en esta tarde, Señor, decir, Señor, que tú estás delante de nosotros, señores, porque confiamos en un Dios todopoderoso, un Dios que está, Señor, con sus hijos, Señor, y te doy gracias por ello, Señor, que tú sigas usando mi vida, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea de bendición y de edificación para cada uno de mis hermanos, así como lo fue para mi vida, Señor. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de ti, Jesús. Amén. Pues en esta tarde el devocional lleva por nombre un llamado al arrepentimiento. En el pasaje con el cual vamos a iniciar se encuentra en segunda de Pedro 3:9. Por favor, Gus, ¿me apoya? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a ver un poco del, del contexto de este pasaje de segunda de Pedro 2:9. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro y fue dirigida a los cristianos que enfrentaban desafíos y dudas sobre las promesas de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 3, ¿verdad?, de Pedro aborda específicamente las preocupaciones sobre la tardanza del regreso del Señor y las burlas de los escépticos que cuestionaban esta promesa, porque pues ya habían pasado ha pasado tiempo, e incluso desde ese momento, cuando ya el apóstol escribe, ¿verdad? Ya había pasado un tiempo, pero en ese tiempo, pues podemos ver que ya pasó más de 2000 años, ¿verdad? Esa promesa de que un día Jesucristo iba a venir por segunda vez, ¿verdad? Entonces, muchas personas pues toman, ¿verdad? Por tardanza, así como en ese tiempo de, de- del apóstol Pedro, este, pues tenían muchos, ¿verdad? Esa preocupación por esa tardanza del regreso del Señor y por las burlas, ¿verdad? En el versículo 9, ¿verdad? Que leyó mi esposo, Pedro explica que la tardanza del Señor no se debe a la incapacidad de cumplir su promesa, el de decir, ay, no, ya no puede el Señor cumplir esa promesa, sino a su paciencia y su deseo de que todos lleguen el arrepentimiento. Ese es por la tardanza, se podría decir, ¿no? Que los creyentes estaban tomando como tardanza, pero realmente no es una tardanza, porque Dios lo dijo que lo iba a cumplir, y si Dios dijo que iba a cumplir esa promesa, se va a cumplir en el tiempo del Señor, ¿verdad? Solo hay que ser pacientes como el Señor lo es. Por eso Él no ha venido, porque Él dice, ¿verdad?, que todos quieren que procedan, ¿verdad?, al arrepentimiento. También podemos ver que subraya la naturaleza, pues, misericordiosa de Dios y su deseo de ofrecer tiempo para que las personas se conviertan y se reconcilien con Él. Él es el propósito, ¿verdad? Que todos puedan reconciliarse con el Señor. Recordemos que a través del pecado, pues dice que el pecado que hace separa al hombre de Dios. Entonces, por eso el Señor quiere, ¿verdad?, que todos que tengamos esa oportunidad de arrepentirnos y de buscarlo, como un día nosotros lo hicimos, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, pues hubo un arrepentimiento en nuestros corazones, y eso nos llevó a recibir al Señor como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces y nos reconciliamos con Él, porque no podíamos tener esa cercanía si no fue a través de ese sacrificio perfecto, ¿verdad? El contexto más amplio de la carta de Pedro trata sobre la necesidad, pues, de mantener la fe y la esperanza en la promesa de Dios
a pesar pues de las dificultades, ¿verdad? Que muchas veces pues tenemos y la aparente demora de su cumplimiento. Entonces nosotros como hijos de Dios no debemos de tomar por tardanza esas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Pedro también pues nos advierte pues los falsos maestros que están surgiendo, ¿verdad? Y la importancia de vivir una vida santa y piadosa mientras se espera el día del Señor, ¿verdad? Por eso tenemos que ser pacientes en esa venida. ¿Y qué debemos de estar haciendo? Lavando, ¿verdad? Nuestras ropas, edificándonos, orando, dice, como dice la palabra, ¿verdad? Escudriñando y leyendo su palabra mientras Él venga, ¿verdad? Llenando nuestras aceites, ¿verdad? De su presencia del Señor. En segunda de Pedro 3:9, pues nos resalta, ¿verdad? La paciencia divina y el llamado al arrepentimiento, como el nombre de nuestro devocional, ¿verdad? Le puse por nombre un llamado al arrepentimiento y es lo que hace en este pasaje de segunda de Pedro 3:9, es lo que resalta, ¿verdad? La paciencia divina y el llamado del Señor para todo ser humano al arrepentimiento, ¿verdad? En un marco de perseverancia y fe en medio de la incertidumbre, ¿verdad? Porque muchas veces en las circunstancias pues vienen incertidumbres y ya no confiamos, ¿verdad? En sus promesas del Señor. Y también podemos ver que en segunda de Pedro 3:9, que es nuestro texto base, pues nos recuerda que la naturaleza de Dios es más que solo justicia, ¿verdad? Es también amor, paciencia y misericordia. Por eso, por ese amor tan grande, pues por eso Él todavía no viene, ¿verdad? Por su pueblo, todavía no viene por los hijos, por sus hijos. ¿Por qué? Porque Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Pues en este mundo pues, que a menudo se siente, pues, caótico, ¿verdad? Con tantas cosas que pasan, ¿verdad? Y descontrolado, pues, es fácil preguntarse por qué Dios parece tardarse en cumplir sus promesas. No sé si a ti te ha llegado a pasar, ¿verdad? Que le has preguntado al Señor acerca de, ¿verdad? De su tardanza del Señor, o realmente estás esperando, ¿verdad? O te estás preparando para ese día glorioso, ¿verdad? Porque yo creo que va a ser un día glorioso cuando el Señor dice que, ¿verdad? Que al sonar la trompeta, lo podamos ver en el cielo. Qué hermoso día, ¿verdad? Yo creo que ese es, bueno, ese es mi anhelo y espero, ¿verdad? Que también sea el anhelo de cada uno de ustedes, pues la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Pero sin embargo, esta tardanza no es una señal de debilidad o indiferencia, ¿verdad? Como les decía, sino una señal de su inmensa paciencia hacia la humanidad. Querido amigo, hermano, que nos estás escuchando en este momento, Dios no desea que nadie perezca, por eso Él desea, ¿verdad?, que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo que refleja en el corazón de nuestro Creador y Señor, ¿verdad? Quien se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Dios quiere que nos apartemos de hacer el mal, como lo dice en Ezequiel 33:11. Lo va a leer en Nueva Traducción Viviente, por favor, Gus. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Así es. Y pues también nos habla a nosotros, ¿verdad? Aquí bien importante, porque sabemos que la palabra es viva y la palabra no tiene vigencia, se va a cumplir, ¿verdad? Aquí está hablando algo bien importante, ¿verdad? Que Él no quiere que pues muera el ser humano, ¿verdad? Sino que Él quiere que pues vivamos y que se arrepientan, ¿verdad? Y que se aparte uno del mal, ¿verdad? Aquí en vez de pueblo de Israel le podemos poner, pues, si tú no has reconocido al Señor Jesucristo, pues tu nombre, ¿verdad? Entonces Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Sabemos que nosotros, los hijos de Dios, dice que hemos pasado de muerte a vida eterna. Aquí vemos, ¿verdad? En cómo, cómo Dios habla a su pueblo, ¿verdad? Y nos sigue hablando también a nosotros y le expresa su deseo que los impíos se arrepientan. ¿Para qué? Para que vivan, ¿verdad? En, en lugar de morir en su maldad. Tristemente sabemos que muchas personas pues se les ha compartido, se les ha dado el mensaje de salvación y tristemente muchos no quieren, ¿verdad? Pero no es el deseo de Dios. Él quiere pues que se conviertan, ¿verdad? Él quiere
que regresen, ¿verdad? A buscar del Señor. Esta es una clara, ¿verdad? Clara indicación de que Dios está pues constantemente llamando a los pecadores al arrepentimiento, no deseando que nadie se pierda o incluso no tan solo para los que no han recibido a Jesucristo, sino aquellos, ¿verdad? Que ya un día hicieron esa confesión de fe, perdón, y volvieron atrás. Dios todavía les está dando esa oportunidad de como ese hijo pródigo, ¿verdad? Que llegó el momento que se separó, pero ¿qué hizo el hijo pródigo? Dice, vino en sí, reconoció su pecado y vino delante del Padre, y el Padre lo recibió con amor, ¿verdad? La paciencia de Dios no es simplemente una espera, pues, pasiva, ¿verdad? Pues, sino es una acción activa de amor, porque ahí nos está mostrando su amor en siendo pacientes, ¿verdad? Que Él desea que todos, ¿verdad? Procedan al arrepentimiento. Y en el contexto, ¿verdad? De segunda de Pedro, que ya lo vimos al comienzo de nuestro devocional, Pedro está escribiendo, pues, a una comunidad, ¿verdad? Que enfrenta la burla de las cuestiones de la promesa de la segunda venida de Cristo. Esto también pasa, ¿verdad? Muchas veces, muchos, ¿verdad? Muchos, nos dicen, ¿verdad? O no sé si a ti te ha pasado o no te ha pasado, de que muchos, pues, algún día conocieron y algún día buscaron el Señor y saben parte de la Biblia, ¿verdad? Y dice que ellos se burlan diciendo, pues, eso ya lo vengo escuchando desde que soy pequeñito o desde que mis papás empezaron a conocer al Señor. Eso de la venida del Señor, yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Pues darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque esa nueva oportunidad que nos da el Señor cada día, es un acto de amor y de misericordia para nosotros y para la humanidad, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de venir delante de Él y reconocer nuestra falta y ponernos a cuentas delante de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? Como les decía, que pues Pedro les escribe, ¿verdad? A esta comunidad de fe, ¿verdad? Que estaba enfrentando pues esas burlas, ¿verdad? Donde algunos pues decían burlonamente, como les decía, ¿dónde está la promesa de su venida? Eso lo pueden leer si gustan posteriormente en segunda de Pedro 3:4, les decían, ¿dónde está la promesa de su venida? Ya cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Y a nosotros nos podrán decir lo mismo, ¿verdad? En esos tiempos, igual que en ese tiempo de Pedro, ¿verdad? Que le estaban cuestionando que era mentira lo que les había prometido Cristo, pero sabemos, y nosotros que le conocemos y le seguimos, sabemos que lo que está escrito en la palabra se va a cumplir a su tiempo, ¿verdad? Pero Pedro les recuerda, y hoy nos recuerda a cada uno de nosotros, hoy que el tiempo para Dios es diferente al nuestro, ¿verdad? Como lo dice en el Salmos 94, que nos dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces podemos ver claramente que el tiempo del Señor no es el mismo tiempo que nosotros vemos o queremos que pase, ¿verdad? En nuestras vidas. El versículo dice que 1000 años son como un día en sus ojos, ¿verdad? Lo que subraya que la eternidad de nuestro Dios, ¿verdad? Y la inmutabilidad de Dios en el contraste con la brevedad de la vida humana. O sea, nosotros, es limitado, ¿verdad? Y el Señor podemos ver que Él es eterno, ¿verdad? Este pasaje nos invita pues a reflexionar, ¿verdad? Sobre la fugacidad de la existencia y la necesidad de vivir, como dice la palabra, ¿verdad? Con sabiduría, reconociendo pues la grandeza de Dios y la limitación del tiempo que se nos ha dado, como lo dice en Santiago, ¿verdad? Que dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente dice, es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pues nuestro tiempo es corto, ¿verdad? A lo mejor para nosotros se nos hace muchos años, pero realmente es poco, es como la neblina. Yo creo que todos hemos tenido eso sabemos que la neblina, ¿verdad? Que sale solamente por un tiempo corto y después se desvanece. Así también es nuestra vida. Entonces, por eso la importancia
de buscar del Señor, ¿verdad? Por eso la importancia de arrepentirnos y venir delante de Dios, ¿verdad? Y reconocer que le necesitamos y que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Dios no se mueve pues en nuestra línea de tiempo y su paciencia es una manifestación pues de su grande amor, así que valoremos la paciencia que Dios tiene pues para cada uno de nosotros, porque dice que Él es grande en misericordia, ¿verdad? Que Él quiere, como veíamos al principio, ¿verdad? Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso Él es amplio en su amor y en su misericordia y paciente, ¿verdad? Paciente, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, como Dios siempre habla a su pueblo con tanto amor. ¿Por qué? Porque Él quiere que vuelvan, que volvamos a buscar lo busquemos a Él, ¿verdad? En todo momento. ¿Quieres compartir? No, sí. Veamos Romanos, ¿qué nos dice Romanos 2:4? Gus, igual la nueva traducción viviente, por favor. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Amén. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Ay, qué hermoso pasaje, ¿verdad? Como dice que no te das cuenta, el ser humano, ¿verdad? Muchas veces no se da cuenta de la bondad, dice, la tolerancia y el paciente que Dios es con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice, ¿acaso no significa nada para ti? ¿Verdad? Entonces, hoy, ¿verdad? No desechemos, ¿verdad? Ese llamado que Dios nos está haciendo, dice, al arrepentimiento. Es un llamado que Dios está haciendo a cada uno de los que no le han querido recibir, ¿verdad? Pero también muchas veces a nosotros, ¿verdad? Cuando las personas se apartan, o muchas veces cuando a lo mejor nosotros pecamos, Dios nos dice, ¿verdad? Arrepiéntete, acércate a mí porque yo soy amplio, ¿verdad? En misericordia y en amor que yo te voy a perdonar, ¿verdad? Y también la bondad de Dios no se debe de ser despreciada, ¿verdad? El Señor es tan bondadoso para cada uno de nosotros que no debe de despreciarse esa bondad que Dios nos da, ¿verdad? Cada día, ya que tiene como un propósito de conducir a las personas al arrepentimiento de sus pecados, ¿verdad? Qué hermoso y qué amoroso es nuestro Dios. La misericordia de Dios, como les decía, es una nueva oportunidad para la transformación y reconocimiento de la gracia de Dios. Esto no nos debería motivar a vivir de una manera justa, ¿no? Y ya no seguir pecando. Claro, va a haber circunstancias que tal vez se nos salgan de nuestras manos, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que dar fruto, ¿verdad? Tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener dominio propio, templanza, ¿verdad? Que es fruto del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que, pues también, ¿verdad? Actuar de forma justa y nos somos justos pues, a través de Jesucristo, no es porque seamos muy buenos, sino es a través de Jesucristo podemos llamarnos nosotros ahora justos, ¿verdad? Cada día que pasa sin que Cristo regrese, sin que Cristo regrese, pues es una nueva oportunidad, ¿verdad? Para ti y para mí, para, para que le sigamos buscando, ¿verdad? Para todos aquellos que se han alejado del camino de Cristo y vuelvan a Él. Les decía, ¿verdad? Así como ese hijo pródigo que se apartó y volvió a los brazos del Señor, ¿verdad? Dios no está deseando pues castigar a nadie, porque muchas veces muchos tienen esa errónea, ¿verdad? Idea de que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Y sabemos que Él no es así, ¿verdad? Que Dios no está deseando castigar a nadie, sino que quiere que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y que sean salvos. Eso es lo que en el corazón de nuestro Dios, Él anhela, ¿verdad? Y en 1 Timoteo 2, 3, 4 nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, que conozcamos al único Dios verdadero que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Dios anhela, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres puedan venir al conocimiento, ¿verdad? En este deseo fundamental y primordial de nuestro Dios es que nadie se pierda, ¿verdad? A pesar de la paciencia de Dios, debemos entender pues, que hay una urgencia en el arrepentimiento y en volver a Dios, pero necesitamos estar atentos a su voz, porque Dios nos habla
de muchas formas. Dios nos habla a través de su palabra, a través en la oración Dios nos habla, pero muchos pues no oyen, ¿verdad? No oyen esa voz del Señor y tristemente pues muchos no reconocen, ¿verdad? Y no quieren oír del Señor, ¿verdad? Hebreos 3:15 nos dice, si oyeres su voz, no endurezcáis Hoy vuestros sí. corazones. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y si recuerdan, este pasaje de Hebreos va ligado a un pasaje del Nuevo Testamento, cuando el pueblo de Israel pues, lo provocaba una y otra vez, ¿verdad? ¿Cómo lo provocaba? Pues en la idolatría, ¿verdad? Desobedeciendo también sus mandamientos, ¿verdad? Entonces hoy nos dice, ¿verdad? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Entonces, Dios quiere que seamos pues obedientes, ¿verdad? Que seamos atentos y que no endurezcan los corazones, sino que procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y es una promesa que él dice el Señor en Ezequiel, ¿verdad? Dice que él quitaría ese corazón de piedra y pondría uno de carne, porque uno de piedra, pues no es duro, ¿verdad? Pero si cambia ese corazón, solamente Dios tiene ese poder para cambiar y transformar los corazones, para que Él pueda venir y reinar en sus vidas. Este versículo nos exhorta a la comunidad cristiana, ¿verdad? Evangélica, a permanecer fieles y alerta ante la tentación de la incredulidad y la rebeldía que hay en estos tiempos. Ahora nosotros, como hijo de Dios que lo conocemos, debemos de estar atentos, ¿verdad? A su voz y no ser rebeldes, ¿verdad? Así que mantengamos nuestra fe activa y receptiva a la voz de Dios, porque muchas veces decimos, sí, Señor, quiero ser obediente, y Dios nos llama y nos dice, y parece que tenemos que tener una fe activa, o sea, lo que nos dice el Señor, perdona, sí, Señor, voy a ser obediente y voy a accionar, voy a ser activo. Es ese perdón que tú estás diciendo que yo haga, es la forma que yo tengo que activarme, ¿verdad? Cada día que vivimos es un regalo de Dios y debemos aprovecharlo que vivimos, ¿verdad? Porque es un regalo de Dios. Por eso debemos de aprovechar ese regalo tan hermoso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y debemos aprovecharlo cada día, ¿verdad? La vida, como les decía, ¿verdad? Ahorita en Santiago, que es incierta y por un tiempo es limitado, o sea, no, nosotros aquí, y lo dice la palabra, nuestra estadía no es eterna aquí, ¿verdad? Estamos por un poco tiempo, como ya lo vimos, ¿verdad? En Santiago, nos recuerda, ¿verdad? Que no sabemos lo que será el día de mañana, ¿verdad? Ya lo leímos ahorita, ¿verdad? La advertencia de Pedro, pues es muy clara y debemos estar preparados, hermanos. La escritura dice que el día del Señor, lo dice, ¿verdad? Igual en Pedro 3:10, dice que vendrá, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y pues nadie sabe, por eso es la importancia de que nosotros le busquemos, oremos, estudiemos de su palabra y que estemos listos, ¿verdad? Porque él dice que el día no lo sabe. Sí nos revela su palabra, pero el día solamente es del Señor, ¿verdad? Y él sabe cuándo va a ser ese tiempo, ¿verdad? Y cuando llegue, ¿verdad? Ese tiempo será un día, pues, de juicio. Por eso la importancia que ahorita nosotros que vivimos y que estamos aquí, debemos de buscar al Señor, porque después del tiempo que estemos aquí, ese día va a ser un día de juicio, ¿verdad? Porque sabemos que Dios sí es un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios bondadoso y nos da el tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, para que volvamos a Él, ¿verdad? Por eso debemos de arrepentirnos y por eso también, pues la importancia, ¿verdad? De los que ya conocimos del Señor, predicar el Evangelio como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de compartir este mensaje de esperanza y redención a todo el mundo. Claro que, pues, sabemos que nosotros no todos vamos a ir, por eso alrededor del mundo hay hijos de Dios y cada creyente pues tiene esa tarea, ¿verdad? De hacer discípulos, como lo dice en Mateo 28, Gus, 19 al 20, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Así es, la gran comisión, ¿verdad? Que nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios, de que otros conozcan, que otros mm, que vean que en Dios hay salvación, ¿verdad? Que hay que hay un problema, pero hay una solución, que es Cristo. Venid a los pies de Jesús, ¿verdad? A ser discípulos para que otros vengan al arrepentimiento, como un día nosotros nos arrepentimos, otros vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Jesús nos da esa gran comisión, como les decía, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? En Hechos dice, ¿verdad? Por Judea, por Samaria, o sea, en tu casa, en donde está, porque cada uno tiene, pues, tanto familiares, conocidos, los jóvenes en la escuela, todas las personas, Dios las pone con un propósito, ¿verdad? Que ahora nosotros conocemos de que Jesús es el camino y la verdad, que otros conozcan, ¿verdad? No solo, pues, seamos, ¿verdad?, receptores de la gracia de Dios, sino también mensajeros de la verdad y tenemos que proclamar sin cesar, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, yo ya soy salvo, ya voy a la iglesia y nada más, pero somos como, una vez nosotros vimos una película, ¿verdad? Se llama El cristiano de la secreta. No, Dios no quiere cristianos de la secreta, sino quiere que demos frutos, ¿verdad? Y eso es una forma de dar frutos, que a través de la palabra, de que tú les compartes, pero también de tu vida, ¿verdad? Que tu vida sea un testimonio fiel de que tú conoces al Señor, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un papel eh, muy importante que tiene que desempeñar en la obra de Dios. Tenemos mucho trabajo, hermanos, dice la palabra, dice la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué nos dice Romanos 10, 14 al 15, Gus? Igual lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que les salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él al menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Así es, entonces es algo que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, Porque un día Dios nos va a pedir cuentas, ¿no? De aquellos que puso a nuestro alrededor y tú no quisiste compartirle, porque tenemos un propósito y un llamado a ser discípulos, ¿verdad? Compartir, ¿para qué? Para que no perezcan, como dice la palabra, sino que procedan al arrepentimiento. Dios nos está dando también a nosotros, como hijos de Dios, esa oportunidad de llevar ese mensaje de salvación para que, como dice, qué preciosos son los pies que llevan el mensaje, ¿verdad? De salvación que otros puedan conocer, ¿verdad? De Jesucristo. La paciencia de Dios, pues nos llama a ser proactivos, Proactivos. ¿verdad? No pasivos, porque muchas veces, como les decía, ¿verdad? Bueno, yo ya recibí a Cristo, si yo voy y me congrego, pero que tenemos que ser, pues, hacedores de la palabra, ¿verdad? Llevar ese mensaje y no solamente, pues, sí, voy y me siento y se acabó. No, Dios nos manda pues, a llevar ese mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces tenemos que ser proactivos, dinámicos, intencionales, no esperar a que te digan para que tú vayas. Yo conozco del Señor, pues yo le comparto si trabajo a mis compañeros de trabajo, en el área que me desenvuelvo, ser intencionales, ¿verdad? Que no necesites que te digan, sino que tú lo hagas, a tener una iniciativa en la evangelización, ¿verdad? Llevando el mensaje de salvación a aquellos que aún no le conocen. Hace tiempo se llevaban y se hacían muchas campañas de evangelización, ¿verdad? Sabemos que a lo mejor en este tiempo no, pero sabemos que a través de las redes sociales es un medio y es una herramienta que llega a muchos hogares, ¿verdad? Que llega a muchos lugares y por eso nosotros pues compartimos de la palabra, ¿verdad? Y a través de esta herramienta pues se está compartiendo, ¿verdad? Se está dando el mensaje de salvación para aquellos que no han escuchado, para aquellos que no le han compartido, pues puedan escuchar un mensaje de salvación y puedan conocer del Señor, ¿verdad? La promesa de Dios es segura, mis hermanos. Hoy exhorto, ¿verdad?
que a cada uno de nosotros pueda responder a ese llamado. Les hago esa invitación, que es lo que significa exhortar. Hoy les hago esa invitación a que cada uno de nosotros pueda responder a su llamado, al arrepentimiento de sus pecados, pero y también a nosotros como hijos de Dios, pues hacer qué? Discípulos, ¿verdad? Para que otros puedan arrepentirse, ¿verdad? Pues concluyo con este tiempo devocional, ¿verdad? Les dejo 2 preguntas para que reflexionen durante esta semana y ahí en su tiempo con el Señor en oración, les dejo estas preguntas, ¿verdad? ¿Estás viviendo el arrepentimiento genuino de tus pecados? Porque muchas veces, déjenme decir, si tú no has tenido un verdadero arrepentimiento, solamente has tenido solamente remordimientos. Entonces es necesario que tú tengas un arrepentimiento genuino de tus pecados. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú te apartes de esos pecados, ¿verdad? Que ya no, que lo aborrezcas, ¿verdad? Que eso es tener un verdadero arrepentimiento del pecado, que tú ya aborrezcas, que lo que tú hacías antes de conocer al Señor, eso ya no lo hagas, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Estás viviendo en arrepentimiento genuino de tus pecados? La segunda sería, ¿estás compartiendo el Evangelio de Cristo con otras personas para que se arrepientan de sus pecados? Son 2 preguntas que espero que las puedan meditar y si no lo han llevado a cabo, pues que sean, pues que seamos diligentes, ¿verdad? Continuando haciendo ese llamado para que otros, ¿verdad? Otros procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Para que otros puedan conocer que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. ¿Algo que quieras compartir? Bueno, les agradecemos por el tiempo que se tomaron. Dios bendiga sus vidas y espero que haya sido de bendición y que lo meditemos y que lo pongamos por obra, ¿verdad? Este pequeño devocional que hoy tuvimos en esta tarde, un llamado al arrepentimiento y que vivamos por lo que dice su palabra. Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí, amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo, Señor, que es de bendición para nuestras vidas, bendito Padre. Gracias, Señor, por tus tiempos, Señor, definitivamente. Tus tiempos son perfectos, bendito Padre, y lo que nosotros consideramos, Señor, muchas veces que no hay respuesta, que es tardío el tiempo, Señor. Tú tienes el control, Padre Santo. Tú tienes definitivamente el control, Señor, de esos tiempos, Señor. Y es tan grande tu misericordia, bendito Dios, que tú, Señor, nos estás dando ese precioso tiempo, Señor, para nosotros proceder a ese arrepentimiento, Señor, y que todos los demás, Señor, que todos conozcan de ti, Señor, y que procedan a ese arrepentimiento, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Señor, porque es tan grande, Señor, que tú no quieres que nadie, ni una sola alma, Señor, se pierda, bendito Padre. Gracias, bendito Padre, que este mensaje, Señor, este devocional, Padre Santo, que llegue a muchas personas, Señor, que hagan conciencia, Señor, que este tiempo, Señor, que tú nos estás dando, bendito Dios, lo aprovechemos, Señor. Lo aprovechemos, Padre Santo, para conocerte más, para arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, genuinamente, Padre Santo, porque definitivamente tiene que ser de una manera genuina, Padre Santo, donde nosotros nos arrepientamos, Señor, y que no volvamos a caer en esos pecados, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi tío Gus, de mi tía Delfis, bendito Dios. Te ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo sus vidas, Señor, con toda bendición. Que tú sigas bendiciendo su ministerio, bendito Padre, y que tú, Señor, sigas ministrando sus vidas y que tú los sigas ungiendo, bendito Padre. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanitos que tuvieron a bien conectarse a este devocional y te seguimos rogando, Señor, por cada una de las almas, Señor, que llegará este mensaje a sus vidas, bendito Dios, que no lo echen por la borda, Señor, que lo tomen muy en serio, bendito Dios, y que los lleve a recapacitar. Te doy gracias por este tiempo, Señor, nos despedimos de este tiempo más, no de tu bendita presencia, Señor, porque tú siempre vas con nosotros, bendito Padre. Gracias, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues que tengan una bonita tarde. Dios les guarde cada uno de ustedes. Bendiciones.
Bendiciones. Un par de bendiciones. Se la pasen bonito. Buenas Bendiciones. tardes. Bendiciones.